Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a ir entendiendo esta historia de salvación, nuestra propia historia de salvación a la luz de la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Pues bien, habíamos finalizado esta primera parte de el libro del Génesis, en donde se nos habla de la realidad que tiene el mismo hombre y una realidad que nos deja ver sobre todo la mano de Dios, que no nos quita absolutamente el mismo Señor su compañía, el estar con nosotros, el hacer posible una relación de amor con el hombre. Y esta misma acción de, de Dios se ve plasmada en la elección de unos cuantos. Ciertamente todos somos criaturas de Dios, todos somos creados por Él, sin embargo, hay en quien el Señor pone sus ojos de manera especial. Y yo les decía hoy en la mañana, si estuvimos atentos en la homilía, y esta reflexión que hacía de el libro del profeta Jeremías. Decía el texto, yo te elegí desde antes de verte formado en el seno de tu madre. Y esto es hermosísimo. ¿Por qué? Porque no somos un accidente. Y esto para que lo entendamos y lo entiendan, ¿verdad? Esas personas que optan, viven defendiendo el aborto. No, pues si no somos un error. La concepción no es un error, es obra de Dios. ¿Que tiene sus asegúnes? Bueno, hay violaciones, ¿verdad? Y que esas se tendrían que juzgar de forma particular. Hay abusos que se tienen que juzgar de forma particular, pero no hacer una ley en donde todo se valga. Y ese es el gran error de los abortistas, querer hacer todo o cortar, ¿verdad? Todo con la misma tijera. Y eso no. No quiero meterme ahorita en estos rollos porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nada más para que decía un profesor en el seminario, para que vayan echando sus barbas a remojar, ¿verdad? Porque tocar el tema del aborto, o sobre todo de la vida, lo vamos a ver en el momento de la concepción del Hijo de Dios, que esto nos llevaría un poquito más a enfrentar esta realidad. Pero bien, les decía que en esta elección
Dios fija los ojos en un hombre llamado Abraham. Y es muy bonita la historia de Abraham, porque Abraham no era, como les dijera, un elegido por Dios desde la infancia, ¿verdad? Que lo acompañara, que lo viera. No, Abraham creía, sí, que había un Dios, que los padres decían, ¿verdad? Los antiguos, que había un Dios que había hecho el cielo y la tierra y todas las cosas. Y recordemos que la Sagrada Escritura, sobre todo el libro del Génesis, es un libro en donde se nos va presentando una historia, ¿verdad? Nos dice Martin Noth, un teólogo, escriturista, eh, doctor, ¿verdad?, en Sagrada Escritura, que el libro del Génesis se va creando a través de las pláticas, ¿verdad? O el padre se lo pasaba al hijo, después ese hijo iba adoctrinando también a los demás, y era una forma de ir pasando una tradición, ¿sí? Fíjate que en el principio Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas y lo hizo de esta manera. Y ayer, ¿verdad? Por ahí leía yo a alguien algo que trae la Biblia de la latinoamericana, ¿sí? Cuando se escribe por primera vez el libro del Génesis. Y esto fue gracias a una recopilación, ¿verdad? De esta fuente. En la Sagrada Escritura se utiliza mucho la palabra fuente para decir de dónde es donde viene, ¿verdad? Esta fuente ya vista. ¿Por qué ya vista? Porque llamaban a Dios Yahvé, ¿sí? En vez de decir Dios, ¿verdad? Decían Yahvé. Entonces de ahí es donde viene un poquito esta tradición. Y en esta misma tradición saben que ellos son un pueblo elegido a través de Abraham. Y esta es la historia que vamos a empezar a ver, que se llama la historia de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. O llamado después, ¿verdad? Israel. Y de ahí vendrá todo este pueblo en el cual nace Jesús. Pero ese es más o menos para que veamos cómo es como va iniciando esta elección por parte de Dios de un determinado pueblo. Aunque todo, y lo repito, es su creación, Él quiere consagrarse, quiere agraciarse con un pueblo determinado. Y aquí vamos a empezar a agarrar ya esta alegoría que tiene la Sagrada Escritura, que es hablar de una persona para decir un pueblo o una tribu. Y esta alegoría la va a ir después desarrollando en los libros como son Números, como es Deuteronomio, ¿verdad? Como es el mismo libro de Levítico, en donde se va presentando ya un pueblo numerosísimo, ¿verdad? De repente dicen, es que se reunieron las 12 tribus de Israel y estas 12 tribus, ¿verdad? Formaban un ejército de miles y miles y de repente nosotros decimos, ¿y dónde cabría tanta gente, verdad? En ese lugar, cuando nosotros conocemos físicamente el lugar. Entonces, es una alegoría que va haciendo el escritor para ver la grandeza del mismo Dios que acompaña. Y aquí entendamos un poquito esta acción de Dios a través de un pueblo determinado o de una persona determinada. De modo que Abraham nace en la región de Urs de los Caldeos. Si nosotros vemos un mapa
¿verdad?, del Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Urs de los Caldeos muy pegado, ¿verdad?, a lo que ahora actualmente es Grecia. Sí, entonces de la parte de arriba, si nosotros vemos el mapa, Jerusalén se encontraría en la parte de abajo y la parte de Urdes de los Caldeos se encontraría en la parte de arriba, muy lejos, ¿verdad?, de la costa del Mediterráneo. Entonces, más pegado hacia la zona de Grecia. Es más o menos como está. Voy yo a tratar de la siguiente clase, tratar de ir viendo estos mapas para irnos ubicando un poquito cómo es, cómo se va llevando a cabo esta geografía y que vamos a irla entendiendo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, cuando se acerca a Abraham, ¿sí? Nosotros, bueno, ahora lo sabemos que la palabra es Abraham, con H intermedia. En ese tiempo era Abraham, ¿verdad? Así como abran la puerta, así más o menos, ¿verdad? Era el nombre. Y su esposa era Saraí. Y de ahí después cambiará el nombre a Sara. Y es una historia, la historia de Abraham, donde él se nace en un grupo pequeño, una tierra de Urs, con su familia normal. Él conoce un poquito porque le han platicado acerca de ese Dios creador, ¿verdad? Y va haciendo, ¿verdad? Va haciendo toda esta presencia, en cierta manera, de este Dios a través de su vida, pero de una forma ligera, más o menos así como el ser humano de ahora, ¿verdad? Es que sí cree en Dios, pero solamente en la primera comunión y después de la primera comunión ya Dios desaparece y así más o menos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que va sucediendo? Que él va creciendo con esa idea de que hay un Dios y de repente, ¿verdad? Cuando él ya se ha casado con Saraí, ya tiene prácticamente su familia, su hacienda. Entendamos esto de hacienda no como la hacienda que nosotros conocemos aquí en México, ¿verdad? Antes se decía hacienda a los bienes que se tenían. No era tanto que tuviera una hacienda con sus portales grandotes y así, no, no, no. Sí, era una porción de tierra con su ganado, con sus propiedades. Él prácticamente ya estaba resuelta su vida y de repente escucha la voz de Dios que le dice a Abraham, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a dar. Aquí, por supuesto, si nos ponemos en el lugar de Abraham, híjoles, yo creo que nadie la haría, excepto el padre Juan Pedro, ¿verdad? Cuando le dijeron de la parroquia del pueblito en la cuarta del Arenal, ¿verdad? Dejas la parroquia y te vas a San Ambrosio, ¿verdad? La cuchilla, ¿y dónde es eso? Así más o menos, ¿verdad? Pues, ni modo. Pero yo me imagino una persona, no sé, que en su vida ha luchado, ha, ha trabajado mucho para tener su casa, para tener su carro, para tener su negocito, ¿verdad? Aunque sea de fruta picada en la puerta de su casa, pero que ha luchado y que de repente alguien le dijera, deja todo esto y vete a la tierra que yo te voy a dar. En primera, era una proposición extraña. ¿Cuál tierra? ¿En dónde? Curiosamente, no le hace esas preguntas a Dios, sino le dice, bueno,
¿Cuándo? ¿Cómo? Hazlo ya. Yo te voy a guiar. Yo te voy a llevar hasta ese lugar. Y es interesante cómo la vida de Abraham comienza y sobre todo, ¿verdad? Este, va generando un peregrinar, pero un peregrinar incierto. Es por eso que tanto la Sagrada Escritura como las mismas religiones, la judía, la musulmana, que también tienen como padre Abraham, ¿sí? Dejan a Abraham o la figura de Abraham como el padre en la fe, aquel que se abandonó totalmente a Dios, que no hizo preguntas, que no dijo, ¿y qué me va a tocar? ¿O cómo le voy a hacer? O cuando esté allá, ¿qué es lo que voy a ganar? Tú me dices que hay una tierra, sí, pero ¿cuántas hectáreas son? O es fértil, no es fértil, o qué. No, se abandona a Dios. Se abandona a esa promesa que va a ir a una tierra, ¿verdad? Como lo diría la Sagrada Escritura, que emana leche y miel. Tal vez si nos dicen ahorita vete a una tierra que mana leche y miel, pues iríamos nada más de curiosos, ¿verdad? A ver cómo mana la leche, a ver cómo sale por ahí la miel. Es una alegoría, ¿sí? Para podernos decir que hay en esa tierra abundancia. Y yo creo que si nosotros vemos un poquito la, la misma historia de todas estos hermanos nuestros que se van a Estados Unidos, se van con esa esperanza de poder encontrar una tierra mejor. ¿Cuántos dejan sus tierras en la provincia, ¿verdad? Sus campos, muchas veces que eran sembrados, que eran trabajados, pero que ya no reditúan y que mejor buscan un nuevo porvenir. Yo cuando escucho hablar de los migrantes, me imagino a Abraham, ¿sí? Ellos van esperanzados en poder cruzar una frontera para poder ganarse el pan, trabajando, por supuesto, y hacer un poquito mejor su vida. Abraham confía en aquel que le dice, deja todo y vente a la tierra que yo te voy a dar. Abraham se va, pero cuando llega a esa tierra que el Señor le prometió, que es toda la región de eh, del Jordán o la planicie del Jordán, que era muy abundante en cuestiones de que la tierra como quedaba a orillas del río, pues era muy fértil, ¿sí? Pero se da cuenta que allí ya hay gente viviendo. Y por supuesto, ni modo de llegar y decir, pues yo vengo porque Dios me dijo que aquí era mi tierra y háganse un lado, ¿verdad? Pues empiezan los problemas. Cuando llegan y se dan cuenta que está eso ahí, que ya hay gente ocupando, Abraham se retira un poco. Y cuando se retiran, ¿verdad? Es cuando viene aquella famosa discusión entre el sobrino de Abraham, llamado Lot, ¿verdad? Y la gente de Lot y la gente de Abraham.
¿verdad? Todos su gente que traían, pues empieza a pelearse y le dice a Abraham, mira, tú dime para dónde te quieres ir. Si tú dices que te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si tú dices que te vas para el oriente, yo me voy para el poniente. Lo importante es de que vivamos en paz. Y aquí hay algo muy interesante, porque si nosotros vemos la seguridad de Abraham, nos damos cuenta que al final de cuentas iba a quedar solo. Mínimo tenía la compañía de Lot, su sobrino. Pues no, ¿verdad? Se da cuenta que se tienen que separar. Y aquí está la mano de Dios, de que les insisto, Dios había elegido a un hombre, pero lo había elegido a él. Lo mismo sucede cuando se casan. Cuando se casan no se casan con la familia, ¿o sí? Se casan con un hombre y una mujer determinados. No dicen, bueno, me caso con... A ver, dejen, veo que no haya un nombre aquí parecido, ¿verdad? Pues me caso con Mariquita, pero pues me llevo también a vivir conmigo a Petrita y a Chonita, ¿verdad? Las hermanas de Mariquita, para que si pues no funciona una, pues ahí tengo a la otra. ¿Eso hacen? No. Se elige a una persona en específico. Cuando nosotros somos ordenados sacerdotes, nos agarran y dicen, a ver, déjate, impongo las manos a ti, Padre Juan Pedro, y venga usted también, la mamá del Padre Juan Pedro, y el hermano también, para que también... No, se elige una sola persona. Así también es el matrimonio. Por eso les digo, la historia de los patriarcas y sobre todo la historia de Abraham nos enseña tantas cosas que a veces leemos la Sagrada Escritura, leemos la Biblia, leemos la historia de Abraham y no comprendemos nada. Ah, pues era un hombre que por ahí le habló Dios y se fue y se salió de su casa y se fue a otra tierra y... Sí, pero ¿qué te dice a ti esa escritura? Dios elige a Abraham y lo separa todavía de Lot. Lo quiere solo. Y cuando lo encuentra solo, ¿verdad? Que le dice, bueno, Señor, pues ya me sacaste de mi casa. Ya vine a esta tierra, pero está ocupada. ¿Y ahora qué? No te preocupes, Abraham. Haré de tu descendencia una descendencia numerosa, grande, que nadie pueda contar. Y bueno, pues Abraham se alegra, ¿verdad? Y dice, bueno, pues, pero de repente se pone a pensar, ah, caray, yo ya estoy grande. Sarai también ya está grande. ¿De dónde va a venir la descendencia? Y vuelve a confiar en Dios. Para esto, ¿verdad? Pues la región de que Dios le daba o la porción de tierra que Dios le daba estaba ocupada y le empiezan a hacer la guerra, ¿verdad? Pues a Abraham para que se aleje de ahí. Y tanto es su alejamiento de Abraham que llega hasta Egipto, ¿no? A Egipto, ¿verdad? Pero cuando va llegando dice, oye, le dice a Sara, ¿sabes qué? No podemos llegar a Egipto y decir que tú eres mi esposa, porque si no los egipcios, tú todavía eres joven, yo ya soy algo viejo.
A mí me van a matar y se van a quedar contigo. Entonces, vamos a decir que eres mi hermana, ¿verdad? Y ahí van a Egipto. Y fíjense cómo Dios, aún así, va creando una historia de salvación. Llegan a Egipto, por supuesto, ¿verdad? Que el señor de Egipto, pues ve a Saraí, la ve hermosa y dice, pues, esta se queda conmigo. Y cuando dice el texto, cuando él piensa llevarla a la alcoba, se le revela la verdad. Ella no era su hermana de Abraham, sino su esposa. Y ellos son elegidos de Dios. Y esto, por supuesto, que el faraón de Egipto no le gusta. Y dice, me han engañado. Yo no quiero que mi casa quede maldita por ustedes. Así que váyanse. Para esto hay una esclava egipcia que le pone el faraón a Saraí cuando está ahí y le dice, llévate si quieres a la esclava, ¿verdad? Llévatela, pero váyanse, porque la maldición puede llegar a mi pueblo y mi pueblo va a quedar maldito. Y es cuando salen desterrados, ¿verdad? Salen desterrados eh, del, de Egipto, vuelven otra vez al desierto para ir a la tierra que Dios les prometió, y cuando van de camino, ¿verdad? Dice Saraí, mira, yo ya estoy vieja, dice una palabra a ella, y esto lo entendemos ya ahora con el cambio sobre todo lo hormonal de la mujer, ¿sí? Dice, yo ya estoy seca. Esto nosotros eh, lo sabemos, ¿verdad? Cuando una mujer está seca es cuando ya no tiene su menstruación. Para la Sagrada Escritura es utilizar esta palabra. De modo que ella ya no ovulaba, ya no habría posibilidad de fertilidad, ya no había posibilidad de maternidad. Y es cuando le dice, mira, toma a mi esclava como tu mujer. Pero crea un hijo, mínimo alguien que haya una herencia, que se quede un hijo contigo. ¿Qué es lo que hacen? Dice, bueno, pues cuando vaya a dar a luz la esclava egipcia, que se ponga, ¿verdad?, sobre mis piernas, ¿verdad? Para yo sentir que de mí sale ese hijo que te voy a dar. Y de ahí nace, ¿verdad?, Ismael, de la esclava. Pues ya Abraham agradece a Dios, gracias Dios, pues me has dado pues un heredero y dice, no, Abraham, ese no es tu heredero. Tu heredero será un hijo que te dé Saraí. Esto nos vuelve otra vez a las interrogantes. Abraham no pregunta. Abraham no dice, oye, Señor, si fuera mexicano le diría, oye, no manches, ¿verdad? Oye, ¿cómo? Pues, o sea, Saraí ya está seca, yo ya estoy viejo, o sea, ¿cómo? De ahí, ¿verdad? Regresa nuevamente a la tierra prometida,
ya se acomodan en una área cercana a la tierra prometida y ahí se establecen. Y ahí viven. Empiezan los problemas y es lógico, ¿verdad? La mujer, Agar, ¿verdad? Que era la madre, la esclava egipcia, era la madre del único heredero de Abraham y pues empieza a hacer a un lado a su patrona. ¿Por qué? Porque le dice, mira, tú no le pudiste dar un hijo a Abraham. Así que yo creo que la que tenía el problema para dar a luz o para procrear eras tú, no Abraham. Porque la prueba está de que Abraham hace un hijo conmigo, le dice la esclava, ¿verdad? Se enoja Saraí, ¿verdad? Y le dice, mira Abraham, pues si siguen las cosas así, a ver qué hacemos, pero esta mujer se va. Estando Ismael pequeño, ¿verdad? Dice la escritura que como de unos 5 o 6 años se va Agar con su hijo Ismael. Cuando están en el desierto, ¿verdad? Empiezan ya a desfallecer de sed. Se les aparece un ángel y le dice, Agar, ¿a dónde vas? No, es que mi patrona, ¿verdad? Mi ama, pues no acepta, me corrió y, porque dice, no, regresa y vive sujeta a Sarai. Ismael debe de crecer, ¿verdad? Junto con los descendientes de Abraham. Pues ahí va otra vez de regreso, ¿verdad? Esto pareciera ser una historia fabulosa, pero es donde nos empieza a dar a conocer el Señor en qué consiste la fe. Ya cuando regresa, ¿verdad? Le dice a Abraham, ¿verdad? A Dios, Señor, yo ya estoy viejo, yo ya voy de caída, yo ya voy bajando, voy a educar a Ismael para que él sea mi heredero. Y le dice el Señor, Abraham, no te aflijas, pronto, ¿sí? Contarás tu descendencia. Ya no le pregunta ni cómo, ¿verdad? Ni cuándo. Y vuelve otra vez a quedar como en esa espera. De repente, ¿verdad? Dice que estando en el desierto, ve venir a 3 hombres. Sale a su encuentro y les dice, oigan, no pasen de largo. Este episodio, ¿verdad? Se da cuando Abraham está ya establecido en Mambré, muy cerca de la tierra prometida. Y le dice, no pasen de largo, pasen a la casa, ¿verdad? A la tienda, siéntense, ahorita les traeré algo de comer, les prepararé unas tartas o unas tortillas, ¿verdad? Y descansen, después se van. Estos 3 hombres, ¿verdad? Estos 3 personajes entran a la tienda de Abraham. Cuando están sentados, le dice Abraham, dentro de un año que nosotros pasemos, tu mujer, Saraí, tendrá un hijo en sus brazos. Dice que Saraí está detrás de la tienda escuchando, ¿verdad? Casi no se les da. A las viejitas, a los viejitos. No, las mujeres, no, no, no. ¿Verdad? Los viejitos ahí. Y dice que se empieza a reír, ¿verdad? Dice, híjoles, estos piensan que Saraí es una jovencita, yo creo, ¿no? Más o menos. Si supieran, dice ella, que ya estoy seca. Y de repente, ¿verdad?
uno de los personajes le dice, ¿por qué se rió Saraí? Pues yo te diré que dentro de un año vendré y ella llevará el nombre de Sara y tú el nombre de Abraham. Es cuando se renombran. Y esto es muy bonito porque, es decir, se visten de un nuevo nombre. Cuando Dios realiza la promesa en el ser humano, lo transforma en una nueva criatura. Ya después de ahí, ¿verdad? Vendrá aquel de, oigan, ¿y a dónde van? Pues Abraham de verdad le llama la atención y dice, vamos a Sodoma a destruirla. Y se acuerda Abraham que ahí está su sobrino Lot. Y dice, Señor, ¿y si hubiera 50 justos allí en Sodoma, tú ibas a destruir la ciudad? Entonces, ¿qué tipo de Dios eres, verdad? O sea, ¿qué, pagar justos por pecadores? Pues ¿cómo? Mira, Abraham, si ahí hay 50 justos, por esos 50 justos la perdono. Ah, bueno, señora, tal vez yo me aventé mucho, ¿verdad? Y si hubiera 45, por esos 45 la perdono. Abraham se empieza a dar cuenta que la está regando, ¿verdad? Así como el que está en el tianguis comprando chácharas, ¿sí? Dice, bueno, señor, perdona mi atrevimiento. Y si hubiera 40, por esos 40 la perdono, Abraham. Señor, ¿y si hubiera 30? Por esos 30 la perdono. Ay, Señor, no te vayas a ofender, ¿verdad? Pero, ¿y si hubiera 25? Por esos 25 los perdono, Abraham. Señor, perdóname. ¿Y si hubiera 10? Por esos 10 los perdonaría, Abraham. Ahí es cuando se da cuenta Abraham que no puede regatearle más a Dios. Y aunque le hubiera dicho 5, tampoco lo sabía. Porque nos dice la Sagrada Escritura que los únicos justos eran Lot, su mujer y sus 2 hijas. 4, nada más. Sin embargo, ¿verdad? Cuando dice que se van los personajes, le dicen a Abraham que no se preocupe por su sobrino, porque él va a ser avisado. Y sabemos, ¿verdad? Esa historia que se interviene a la de Abraham, que llegan estos personajes a Sodoma, ¿verdad? Le dicen a Lot que prepare sus cosas, a su mujer y a sus hijas, y que salgan de la ciudad porque la ciudad va a ser destruida. Pero les dan una regla, no volteen para atrás. Y la mujer de Lot voltea. Quería ver cómo el Señor destruía la ciudad. Y dice el texto que se convierte en una estatua de sal. Esto vuelve nuevamente a ser o a darnos a conocer qué cosa es la verdadera fe. La fe es también una obra de intercesión. Cuando nosotros tenemos fe, y sobre todo en Dios, nos convertimos en intercesores. Abraham lo fue.
Abraham intercedió por esa ciudad. Buscaba la forma, ¿verdad?, de que el Señor no destruyera la ciudad, sabiendo que había por ahí algún justo, pero no la cantidad que el Señor buscaba. ¿Quién sabe cuántos justos habremos en la Ciudad de México? O habrá, ¿verdad? Ah, yo digo habremos como si sí, de veras, ¿eh? Pero bueno, quién sabe cuántos habrá. Y esto nos vuelve a dejar, nos vuelve a dar a conocer este maravilloso don de Dios de su cercanía. Se hace tan familiar de Abraham que platica con él, que lo visita. Pero todavía hay una prueba mucho más grande en la fe. Y es precisamente cuando nace, ¿verdad?, Isaac. Nace Isaac, Abraham se siente feliz, Sara también se va a sentir feliz porque ahora sí son padres. Pero el Señor, cuando el niño Isaac va a cumplir 9 años, le dice, sacrifícalo para mí. En la cultura en donde se mueve Abraham, sobre todo en Urs de los Caldeos, para la cultura caldea, se sacrificaban a los niños, a los dioses, ¿sí? Había una cierta elección y decían, este niño va a ser sacrificado al dios de los caldeos y claro, la familia se sentía emocionada, ¿sí? Porque era elegido supuestamente por ese dios. Entonces él sabía, ya sabía qué cosa significaba sacrificar un hijo a Dios. Pero lo que empieza a ver es que si era un Dios diferente a esos dioses, si era el Dios verdadero, ¿por qué le estaba pidiendo eso a Abraham? Y aquí es donde viene algo sumamente emotivo. Abraham no titubea, pero sí nos dice el texto que iba callado. Si nosotros le aplicamos un poquito de psicología, piensen ustedes, los que son padres de familia, que les dijera Dios, sacrifícame a tu hijo. No sé, vienen tantas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Si Dios me dio un hijo en la vejez, es el único heredero que tengo, es el único que va a ser esa generación que Dios me está pidiendo o que Dios me está concediendo grandísima y me está pidiendo que lo mate para él. Pero, ¿y si lo mato, no se volverá un asesinato? Porque allá los que hacían los sacrificios eran los sacerdotes. Acá no, es su propio padre el que tiene que darle cuello, valga la expresión, a su propio hijo. Y dice que Abraham le dice, bueno, Señor, y toma a tu hijo y vete al lugar donde yo te voy a indicar. Llegan, ¿verdad?, a cierta distancia donde ven el monte
Moria, y dice Abraham a sus sirvientes, espérenme aquí. Dice, toma al muchacho y la leña se la carga al muchacho para ir a hacer el sacrificio. Si nosotros ahí alcanzamos a contemplar lo que siglos más tarde pasó en el Calvario, fue exactamente lo mismo. Un hijo que tiene que ser sacrificado, que va cargando el altar, es decir, la leña. Jesús, que es el Hijo de Dios, que tiene que entregar su vida por la salvación de todos, va cargando una cruz. Es muy elocuente esa imagen que nos presenta. Cuando van, ¿verdad?, de camino, de repente Isaac pues, le dice, oye, padre, pues ya llevamos la leña, llevamos el fuego, ahí va el cuchillo, ¿y la víctima? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Y Abraham, su contestación, más que decirle, mira, el Señor me pidió que te diera matarile, ¿verdad? No, Dios proveerá. Y ese es algo que nos lleva a la verdadera fe, la confianza total en Dios. Dios debe de, prohibir, de proveernos aquella cosa que verdaderamente nos hace falta y en el momento que nos va a hacer más falta. Llegan, ¿verdad?, al monte, preparan el altar, dice el texto, y Abraham ata al niño Isaac y lo pone sobre la leña. No nos habla el texto, no nos dice el diálogo que habría. Sin embargo, el mismo Isaac no se queja. Sabe que va a ser ofrecido a Dios. No hay queja alguna. No nos dice el texto y se puso a gritar, ¿verdad? Papacito, no me mates. No. Ahí volvemos a ver esa acción de la fe, de la confianza puesta en Dios. Y cuando él dice, ¿verdad? El texto, cuando va a descargar el golpe sobre su hijo con el cuchillo, un ángel le detiene la mano y le dice, Abraham, detente, he visto que temes a Dios. Por esto que acabas de hacer, ¿verdad? Sábete que tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas de las playas. Nadie la podrá contar. ¿Sí? Y se hace ese pacto, esa alianza con Dios, en donde ya Abraham será su pueblo y Dios será su Dios. Y desde ahí, ¿verdad?, vendrá esta historia de un pueblo elegido por Dios en la persona de Abraham. Y de ahí, ¿verdad?, vendrá creciendo la misma generación de Abraham a través de Isaac. Nos dice el texto, ¿verdad?, más adelante, que Abraham murió y conoció a los hijos de sus hijos, es decir, a sus nietos. Entonces vemos esa maravilla de Dios, ese caminar de Dios en la elección de una persona.
Y vemos por el otro lado, ¿verdad? La confianza que tiene esa persona para depositar toda su vida, todo su ser, todo lo que es en las manos de Dios. Que no titubea, que no se pregunta, solo lo hace por la fe. Y eso se llama confianza. Eso se llama entrega generosa a Dios. Así que esta historia de Abraham, ¿verdad? Bueno, yo me aventé como unos 5 capítulos, un poquito más del libro del Génesis, toda la historia de Abraham, en poco tiempo, pero se los juro, yo no, casi no me gusta ir leyendo el texto, me gusta más como irlo disfrutando, irlo saboreando, y yo espero que también ustedes lo vayan viendo de esta manera, ¿sí? Y vemos entonces esta historia de fe, que ya después San Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Nos volverá a regresar a entender lo que nos dice esta historia de amor por parte de Dios para con el hombre y de fe por parte del hombre para con Dios. Bien, hasta aquí llegamos al minuto 51 y viene la sección de preguntas. No sé si hay preguntas aquí. Quisiera ver un poquito acá en los comentarios. Bueno, me dice Valeria, ¿por qué hoy en la misa se vistió de blanco? Bien, voy a comentar un poco los colores litúrgicos. Esto no va con el tema, pero como les insisto, no voy a dejar yo un poquito así como las preguntas al aire. Eh, Valeria, en la liturgia hay 4 colores litúrgicos: el verde, el morado, el rojo y el blanco. También hay otros colores como es el dorado y es el azul, pero esos entran dentro de la categoría de blanco. El color litúrgico verde nos indica el tiempo ordinario. Es un tiempo que es el de los tiempos más largos del año, en donde se nos presenta la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo en su vida pública, en el Evangelio, y por eso también la Iglesia toma ese tiempo llamado ordinario y lo viste o se viste de blanco, tanto, digo, verde, el altar como las vestiduras del sacerdote. El color blanco nos indica cuando que celebramos algún santo que no sea mártir, ¿sí? Un santo que no es mártir, un religioso, un obispo, por ejemplo, nuestro patrono, ¿verdad? San Ambrosio, cuando es la fiesta de San Ambrosio, las vestiduras tienen que ser blancas, ¿sí? Porque no lo es, o sea, no es un mártir. El color rojo significa la sangre, significa el martirio. Por eso siempre que celebramos a los apóstoles, excepto a San Juan, apóstol o evangelista, todos los demás apóstoles es el color rojo, que nos indican la sangre de los mártires. O bien, cuando celebramos a un mártir, ¿verdad? Sea de los primeros albores de la iglesia, todos aquellos que son mártires, por ejemplo, Esteban, que fue el primer mártir,
¿verdad? Cuando es la fiesta de San Esteban, se viste uno de rojo. Cuando es la fiesta de algunos de los mártires de aquí en México, de la era de la cristiada o de la guerra cristera, ¿sí? De los que ya son llamados santos y que tienen misa propia, se viste uno de rojo para indicar eso. Se viste uno de rojo el domingo de Ramos para indicar, ¿verdad?, la pasión del Señor o el inicio de la pasión, y el Viernes Santo para indicar, bueno, el momento de la pasión del Señor. Entonces, de ahí viene ese color litúrgico rojo. El color morado lo utiliza la iglesia para el recogimiento. Por eso se va a utilizar el color morado en el Adviento, es decir, la preparación para la Navidad, y en la Cuaresma para la preparación para la Pascua. Eso significa el color morado, que es recogimiento, no luto, ¿sí? Cuando se celebraban antes las exequias, se pedía que el color fuera morado o negro, ¿sí? Pero es no para hablar de luto de la persona que muere, sino para hablar de ese recogimiento por el duelo de la persona. Entonces, ahí creo que está contestada. Sé que solamente me preguntaste por el color blanco, pero quise dar un poquito toda esta explicación. No sé si contesté, Valeria, ojalá que sí. Vamos a ver alguna otra pregunta. Nos dice Patti Navarrete, tal vez Patti, no sé, creo que es una afirmación o sea una pregunta. ¿Nosotros somos descendencia de Abraham? Sí, somos de la descendencia de Abraham. ¿Sí? De ahí es donde viene nuestra descendencia y sobre todo que lo vemos como nuestro padre en la fe. Disculpe, ya no pudo seguir con la transmisión. Sí sigue la transmisión. María Luisa Gamboa sigue la transmisión. No sé si por ahí haya un problema con tu internet, pero la transmisión ahora sí no nos falló. Yo creo que se enojó el módem porque le hice sus arreglos, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos bien. Entonces, Patti, no sé si es una afirmación. Muy bien. Bueno, gracias, Patti. Y espero que haya contestado a la pregunta. No sé si aquí de los presentes hay alguna pregunta. ¿Bien explicado o no entendieron ni papas? ¿Verdad? Se estaban durmiendo. Hasta el cubrebocas les hacía así. ¿Verdad? Cada que aventaba yo. "Oh, güey". Sí, así como que los veía con ojitos chiquitos y me están haciendo ojitos. No, pues estaban durmiendo. Bueno, muy bien, entonces no hay preguntas. Vamos con la tarea. Pensaron que se iban a quedar sin tarea. No, hombre. Bien, vamos a ver entonces, espero que, bueno, los que están en casa y sobre todo los niños de catecismo, ya saben, el domingo vemos sus tareas aquí. Los que están ahorita aquí, vamos a ir contestando. Veamos nosotros la primer pregunta. Decíamos, ¿en qué fecha se verificó la creación del mundo? De 10 a 20 mil millones de años. ¿Quién da más? Nadie la hizo. Mira, ya está Gaby confiando ya. Ay, perdón, estamos al aire. Bueno, bueno, ya fui profesor, ni modo. Me doy cuenta luego. Según la cronología que nos presenta la Biblia de Jerusalén,
¿Cuántos? ¿Millones de años luz? No, eso se mide en otra cosa. Vamos a ver una sinopsis de la cronología. Nos dice que los orígenes aproximadamente es de 20, ¿no es cierto? 2 millones, perdón, 2 millones de años. Es lo que más o menos nos presenta un poquito, ¿sí? 2 millones de años y lo hace un poquito con la evaluación, la sinopsis cronológica de de el Homo habilis de la cultura del Guijarro, ¿verdad? Que también se dieron los procesos lentos, como fueron las pinturas de las cavernas. Es más o menos donde sitúan la aparición ya del Homo habilis, ¿sí? Aquel hombre que ya empezaba a dar su presencia en la tierra. Entonces, de ahí es donde se nos da un poquito los relatos populares de los orígenes del Génesis. Bien, siguiente. ¿Qué significa? ¿En qué fecha se verificó el diluvio? No, sí está bien, pero esa es la historia sagrada. Más o menos, ¿verdad? Después de la creación del mundo, ¿cuándo se dio el diluvio? ¿Pasando cuánto tiempo? Hay algunos datos que nos dicen que el diluvio, ¿sí? Fue aproximadamente en el en el 13,000 o 13 millones de años, no, 13,000 años antes de Cristo, ¿sí? ¿Mande? 9,545. Bueno, por ahí vienen esos datos. Estamos hablando más o menos en una aproximado, en el 9,000 antes de Cristo nos presentan que fue la, la aparición de la ganadería y la agricultura. Entonces, como que dan un poquito la idea de que en ese tiempo ya había pasado el diluvio, ¿sí? Entonces, más o menos para que lo tengamos un poquito claro, se nos presenta 13,000 años antes de Cristo, cuando fue el diluvio, ¿sí? Según la sinopsis cronológica de la Biblia de Jerusalén. Bien, después, ¿qué significa Adán? Mm, mm, ¿El primer hombre creado por Dios fue el primer hombre jamás existido? Por fin. Adán, ¿qué significa? El primer hombre se llamó Adán, que quiere decir hecho de tierra roja o hecho de lodo o arcilla, ¿sí?
Muy bien, Mercedes Olvera, muy bien. Hecho de tierra, eso es lo que significa, sí. Hecho de polvo, hecho de arcilla. A ver, nos están contestando desde casa muy bien. ¿Eh? Eso es bueno. ¿Qué significa Eva? La primera esposa de Adán. Exactamente. Y llamólo, ya, perdón, y Adán la llamó Eva, es decir, madre de todos los vivientes. Eso es lo que significa Eva. ¿Sí? Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se entiende la siguiente frase? El hombre fue hecho a imagen de Dios. A ver, esos que están copiando del internet. ¿Alguien más? ¿No? ¿Cómo se entiende que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Muy sencillo, porque está dotado de entendimiento y voluntad. En eso nos identificamos o en eso somos imagen de Dios, en que estamos dotados de inteligencia y voluntad. Por lo tanto, no somos idiotas. Esto para que se lo graben bien en la cabeza. Esa sería la diferencia entre los animales, que nosotros sí razonamos, ¿eh? Aunque hay algunos que se comportan como animales, pero no son animales, ¿sí? Entonces tenemos entendimiento y voluntad. Nos dice Silvet, el hombre es parecido a Dios tanto físicamente como espiritualmente. En la cuestión espiritual es donde viene el entendimiento y la voluntad, Silvet, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos. Y la última pregunta, ¿qué nos produce? ¿Qué es eso que nos... Hoy, no sé si mm, alguien contempló el cielo en la tarde. ¿Alguien contempló el cielo hoy? ¿No? Ni eso siquiera se dan una escapadita. Esta maravilla vimos en el cielo el día de hoy. No sé si la alcancen a ver los de allá, los de aquel lado. Era de verdad, un espectáculo maravilloso el cielo. Hoy, porque volteaban para allá y se veían los rayos así. Volteaban para de este lado, para el lado de Chimalhuacán, ¿verdad? Y el cielo despejado. Pues hasta el azul se veía, ¿verdad?
Nada más para que vean y de verdad, pierdan un ratito el tiempo contemplando. Si tienen su casa un poquito alta y aunque no la tengan muy alta, súbanse a donde más puedan y contemplen alrededor. Van a decir, ay, sí, padre, porque usted tiene acá la azotea bien alta y por eso ve todo y bien bonito. No, pero véanlo, de verdad es maravilloso contemplar. Contemplen las plantas. Hay una planta que está aquí afuera que le llaman eh, ¿cómo? ¿Flor de un solo día o cómo le llaman? No, no, aquí está en la entrada. Y es una planta que florea, pero tan bonito, pero que hoy ves la flor y ya mañana está seca. Y mañana ya tiene otra flor nueva, ¿sí? La contemplo y digo, santo Dios, o sea, pero qué maravilla, o sea, ¿cómo es posible que las flores vayan saliendo por un solo día? Hay otra planta, ¿verdad?, que tenemos un poquito más arriba, que yo la conozco por nopala, otros la conocen por otro nombre, pero que da unas flores grandotas así, hermosas, pero también duran un solo día. Y contemplan la maravilla de Dios en sus plantas. Y cuando no tengan otra cosa que hacer, contemplen a su viejo o a su vieja. Ahí está esa maravilla de Dios. A veces no se dejan contemplar. Ah, pero cuando eran novios hasta suspiraban, ¿verdad? Ah, pues sí, pues allí, órale, otra vez, con las arrugas y todo. A ver si es cierto. Sí. Entonces, para que nosotros veamos lo maravilloso que es Dios con nosotros. Sí, entonces, hasta aquí. Hoy no va a haber tarea, no se preocupen. Sí, solamente una observación y ojalá y ustedes la puedan hacer y meditación en su casa. ¿Qué se imaginan que iba pensando Abraham subiendo por el monte Moria con su hijo cargando la leña para el sacrificio? ¿Qué se imaginan ustedes que iba pasando sobre la mente de Abraham viendo a su hijo cargando la leña para el sacrificio, sabiendo que él era la víctima del sacrificio? Eso, medítenlo, hagan oración con él, con esa imagen, ¿sí? Y bien, hasta aquí terminamos esta sección o sesión, ¿verdad? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con la bendición de Dios permanezcamos en paz. Que pasen buena noche.